Hoy la invitación es a leer literatura, a meterle el diente a eso que llamamos obras literarias. Primero, habría que decir por qué es importante la literatura. Y por qué lo digo? Porque para muchas personas es obvio que la literatura es importante y viven inmersos en la literatura. Luego, para ellos, digamos que la pregunta es de qué estamos hablando. Pero para muchas personas la literatura es inexistente o es una carga o es aburridora. Y todo quizás provenga de ese escenario que tenemos de educación pesada, de literatura, donde los profesores ponían textos densos, gruesos, de autores clásicos que difícilmente los adolescentes del momento podían entender. Entonces, la lectura, más que estar ubicadas en términos de placer o de comprensión del mundo o de algunas cualidades, lo que estaba era mediada por una necesidad de cumplir un currículo en que se debía entender algunas tendencias de la literatura universal o colombiana y cómo había ciertos autores y obras que había que leer, pero eso no tiene mucho sentido. Lo que debe suceder, lo que debería estar sucediendo en estos términos para que tengamos amor por la literatura es otra cosa de la que voy a proponer más adelante algo. Pero estaba hablando de que entonces la importancia de la literatura. Está dicho pues que la literatura es importante para los procesos de lectoescritura. Es también es importante obviamente para aprender a leer, para, para aprender a escribir. La literatura es importante para los procesos de aprendizaje de conceptos complejos y por tanto para saltar a otras disciplinas a leer unos textos técnicos con mayor grado de dificultad. Pero también está demostrado que pues, si los niveles de lectura o de las historias tienen estructuras narrativas más complejas, pues obviamente el cerebro va creando nuevas conexiones neuronales y adquiriendo nuevas competencias en términos de comprensión, no solo de obras, de libros, sino de la realidad misma. Nos vamos aproximando también a otros puntos de vista, vamos viendo la variedad y la riqueza del mundo en el que estamos inmersos. Eh, entonces, sea en términos utilitarios o no, porque también hay que decir que el leer es una actividad placentera, es una actividad que acompaña, es una actividad con la que podemos comunicarnos. Nosotros al leer, pues estamos hablando con otros que nos están contando otras historias y estamos ampliando nuestro mundo y estamos soñando y estamos imaginando y estamos viajando. Luego de por sí la actividad placentera ya en sí misma la justifica. Pero, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para tener una aproximación distinta a la literatura que nos mueva, que nos motive? Yo, en particular, pienso que debemos aprovechar, deberíamos comenzar por entender que deberíamos arrancar por algo más simple y breve e ir aumentando los niveles de complejidad. Todas las actividades humanas deberían de tener esos pasos graduales. Hay quienes dicen pues que entre más complejo nos obliguemos a leer, pues más fácil va el cerebro a reestructurarse y todo, pero todos sabemos el esfuerzo que cuesta iniciar cualquier actividad nueva que de entrada ni siquiera nos parezca placentera. Luego yo lo que recomiendo es, bueno, ya estamos en la era de internet y hay muchas narraciones breves por la red, hay muchas referencias a poemas, y además los audiolibros que pueden la gente escuchar en momentos en que se está trasladando de un lugar a otro, en transporte público o privado, y pueden empezar a amar las historias. Entonces podemos empezar de lo más corto a lo más a cosas más complejas más adelante. Es importante es comenzar el gusto y hay muchas historias cortas, hay cantidad de escritores como Monterroso que escriben cosas cortas, pero hay cuentos muy breves hoy y todas las referencias sobre libros y textos cortos con los que se puede comenzar pues están en internet y los pueden buscar allí. Pero también quisiera entonces darles otras sugerencias para que aprovechen la lectura, para que entren en este mundo y lo primero sería decir que lean despacio, no hay afán, aquí no hay afán, aquí no hay premios por leer rápido.
el leer despacio e ir digiriendo las palabras y sacándole gusto a algunas frases, ir mirando, ir viendo al final de cada párrafo, de cada capítulo, de cada historia, qué quiso decir el autor, qué quiso decir el autor. Y para eso, pues, lo primero es, dijo tal cosa, lo lineal que dijo, y luego tratar de interpretar lo que quiso decir o lo que nosotros creemos que dicen las historias. En segundo lugar, entonces, por ejemplo, como clave para ello es que, por ejemplo, palabras, ciertas palabras que puedan tener múltiples significados, las evaluemos. Por ejemplo, si aparece una mariposa, ¿qué quiere decir una mariposa? Libertad, lo efímero, lo leve. ¿Qué quiere decir? Lo frágil. ¿A qué está haciendo alusión? A volar. ¿A qué hace la alusión en esta historia? Así cada concepto de esos con múltiples significados tenemos que ubicarlo allí. En tercer lugar, sería bueno conocer algo del autor, porque del autor, de su vida, nos va a, seguramente mucho de lo que él nos cuenta, tiene un contexto histórico, y aunque no la historia se agote simplemente en su biografía o en lo que él vivió, pues da pistas para que nosotros interpretemos allí cosas. También es importante que por último nosotros digamos, bueno, ¿cómo ubico esta historia aquí en mi vida personal? ¿Cómo veo esto que este autor está diciendo para mi vida de hoy, para mi contexto histórico? ¿A qué alude? La literatura trata sobre los grandes temas de la vida. Luego, cualquier cosa que se escriba en cualquier contexto y en cualquier momento tiene que tener algún significado para hoy y sería interesante verlo hoy. Pero por último, lo que quiero decir es, véanlo como una actividad placentera. Aquí no hay obligación. No hay obligación de llegar a ninguna parte ni de terminar nada. Véanlo como una posibilidad de incrementar los momentos placenteros de la vida, los momentos en que se pueda acompañar con voces de gente que está viva o muerta, pero que nos habla y nos envía algunos mensajes que pueden tener alguna referencia, seguramente van a tener alguna referencia con algún aspecto de nuestra vida. Muchas gracias, espero que estos consejos sirvan para algo y bueno, buena suerte con este tema.